Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy hemos vuelto después de más de un año probablemente a un precioso e increíble pueblo de Finestrat, situado en la provincia de Alicante, muy cerquita de Benidorm, Villajoyosa y a unos 25-30 minutitos de la capital de Alicante ciudad. Es una zona que no para de crecer y sorprendernos. Es una zona que está cambiando muchísimo y pronto se convertirá en un auténtico deseo vivir aquí. Vamos a descubrirlo juntos y vamos a ver cómo han cambiado los precios de la vivienda en esta zona. Enfrente nuestra tenemos la carretera, solo una de ellas que lleva a Finestrat. Desde el centro comercial de Finestrat, la carretera empieza a llevar para arriba por las rotondas. Es una carretera nueva, por lo tanto la calidad es excepcional. Y así llegamos al municipio, al pueblo de Finestrat como tal. Desde aquí hemos aparcado el coche justo al lado del centro cultural y aquí también es donde se encuentra la piscina municipal de Finestrat. Tiene horarios de julio y agosto, julio de lunes a viernes solo tardes y después fin de semana por la mañana y tarde, y en agosto, que es cuando más calor hace, tanto por la mañana como por la noche, de lunes a domingo. Y en julio, pues por la mañana aprovechan a desinfectar, a limpiar, etc. Ahí está wifi gratis aquí mismo. Vamos a ver, se ve un poquito como es, pero vamos a intentar acercar la cámara un pelín. Es bastante grande y bastante limpia y curiosa, incluso sombrita natural. Aquí también es donde se encuentra un parquecito infantil, uno de los muchos que existen en ese municipio, y la zona de apartamentos. Poco a poco vamos a ir allá, vamos a conocer la zona más antigua, algo más nueva. Aquí es donde está el cuartel también de la Guardia Civil. Hay guardia civil y policía local, por cierto, en toda esta zona. A la izquierda está la parte más antigua y a la derecha, que es a donde vamos, está la parte algo más nueva, que es donde hay más apartamentos digamos que hay también una gran parte de servicios. Mientras que vamos hacia allá a disfrutar de las vistas, a conocer el pueblo, os vamos a compartir un mapita para que veáis dónde se encuentra en la Comunidad Valenciana este precioso pueblo de Finestrat y también en España como tal. Y es parte de la comarca Marina Baja y forma una conurbación con Benidorm. Tiene unos 8.000 habitantes, ahora tal vez un poquito más con la inmigración reciente. Finestrat desde siempre pues ha sido un bonito municipio, lo visitan los turistas, pero nunca ha sido algo que los locales o la gente de alrededor decía, pues voy a ir a vivir a Finestrat. Pero con los problemas que han pasado en el este, con los problemas que han pasado con Ucrania también, todo lo que ha ido pasando con la inmigración de este país, obviamente aquí en la zona han venido muchas personas, ya no hay apenas casas para alquilar o pisos para alquilar. Y también la gente que ha estado viviendo en Benidorm, por ejemplo, o en las ciudades costeras aquí de la zona, se han mudado aquí a Finestrat porque el alquiler era más económico y ya es muy difícil a uno costearse una vivienda en alquiler en la ciudad turística o algo muy cerquita del mar, que es lo más cotizado, pero también es algo mucho más caro. La ubicación es ideal porque desde aquí hasta la playa de Poniente, por ejemplo, son como 12-13 minutos con el coche y es camino recto. Si uno tiene coche sin ningún problema, se puede mover en esta zona. Enfrente tenemos lo que es la piscina municipal, las vistas al mar Mediterráneo. Esto es como si fuera una avenida principal, ¿vale? Hay algunos apartamentos aquí, hay correos, hay kiosco de tabacos, algunos bancos. Hay también supermercados, como podéis ver, supermercat El Lord, que es el huerto, ¿vale? En valenciano. Hay electrodomésticos, hay mucho turismo de ciclista en esa zona que disfrutan increíbles vistas de la montaña. Hay talleres de coches y motos por aquí también y muchos otros servicios de los que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Para empezar, está a una altitud considerable, 264 metros por encima del nivel del mar.
Y como ya os digo, a principio en 2022 eran como 7.900 habitantes, en 2023 ya fueron casi 8.900 y creo que a día de hoy ha sobrepasado los 9.000 como tal. Dicen que el idioma que predomina aquí es el valenciano, obviamente estamos en la Comunidad Valenciana, por eso lo tienen que marcar así, pero casi toda la gente que hemos conocido aquí o son extranjeros directamente o hablan en castellano. Rara vez encuentras a alguien que hable valenciano, al menos esta fue nuestra experiencia. Por lo que no os preocupéis si no lo habláis, no hay absolutamente ningún problema en este caso. Ahora mismo la población de Finestrat por nacionalidades es algo bastante curioso. Españoles, al menos en el año 2022, eran 56%. Creo que ahora en 2024 ya la gran mayoría serán extranjeros, porque estaba ahí reñida la cosa. Extranjeros eran casi 44%, ahora creo que es como mitad y mitad. Y la procedencia principal de los extranjeros que viven aquí es de Rusia, Reino Unido, Rumanía, Italia, Ucrania también se ha sumado muchísimo, Marruecos, Francia, Alemania, Bulgaria, Argentina, Argelia, Colombia, China, Polonia, Portugal también, Venezuela, Brasil, Cuba, incluso cubanos hay aquí, gente de Pakistán, de Uruguay, de Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Perú, Chile, Nigeria, incluso Paraguay o Senegal. De Senegal creo que había solamente una persona con el censo oficial. No sé si sigue ahí o no, pero más o menos esta era la población extranjera oficial en esta zona. Por lo que, como podéis ver, había muchísima gente extranjera por aquí. A lo largo de la historia, realmente a la gente obviamente les interesará cómo ha sido la economía, porque los que vienen aquí necesitan trabajo, querrán saber si hay opción de buscar trabajo. Finestrat es un pueblo, ¿vale? Esta es la zona que se llama Pueblo de Finestrat. Hay también Cala, que es la Cala de Finestrat, perteneciente a este municipio. Pero la cuestión es que si uno viene aquí al pueblo, al no ser que queráis, no os importe de qué trabajar o trabajéis desde casa, que también puede ser porque hay buenas conexiones de internet por aquí, al menos lo hemos comprobado, hay 5G, hay alta velocidad, también existe en muchas zonas. Es bastante complicado. Lo cierto es que siempre en la historia se ha basado la economía en la agricultura, con cultivos de almendros, olivos y naranjos. Y por ahí en los años 80 es cuando el municipio descubrió el gran potencial turístico y comercial. Y se ha convertido realmente en un incentivo, los encantos que tiene, las vistas preciosas que tiene, las fiestas, los mercadillos que suelen hacer aquí, toda la parte histórica, digamos, tiene muchísimo que ofrecer y muchas personas se desplazan aquí desde Benidorm, incluso turistas desde Villajoyosa, Alicante y zonas cercanas de Costa Blanca de la Comunidad Valenciana. Se desplazan aquí para descubrir toda esta zona. Consciente de ello, obviamente, el ayuntamiento creó un polígono industrial moderno también que atrae inversiones de diferentes tipos de empresas de toda la provincia y superficies comerciales. De hecho, obviamente existe también la parte que es el bulevar comercial, que es el centro comercial, la zona comercial de Finestrat, que hemos visto al principio. Hay otros negocios locales de toda la vida, como carnicería, por ejemplo, charcutería. Veremos una pescadería también, supermercados, hemos visto farmacias y muchos otros más de los que hablaremos, pero realmente es algo que atraen a muchas empresas grandes en esta zona y en este bulevar industrial y comercial, digamos el centro comercial La Marina, está ahí también, muy famoso de nuestra zona, donde va toda la gente de la zona de Benidorm y alrededores. Y hay diferentes tipos de MediaMarkt, por ejemplo, está Guardamuebles, está Mercadona, Lidl, centros comerciales, tiendas internacionales, tiendas de Zara, de aquí, de la marca Inditex, absolutamente de todo, diferentes concesionarios de coches también. Esta zona se ha convertido en un lugar absolutamente increíble para comprar. No está aquí en el pueblo, pero pertenece al municipio, por eso también lo estamos comentando. Y hay personas que vivirán aquí y trabajarán, por ejemplo, en aquella zona comercial, que también puede llegar a ser.
Como en todas las poblaciones más o menos cercanos a la costa, gran parte de la actividad económica en estos últimos años pues, ha sido la construcción y desarrollo de diversas urbanizaciones. Si veis el mapa desde hace tan solo 2 años de toda la parte de Finestrat del municipio, ¿vale?, que va desde donde estamos ahora hasta la cala de Finestrat, hasta la playa, cerca del centro comercial, apenas había edificios. Ahora crecen como setas, son como colmenas, ¿vale? No todo el mundo querrá vivir en sitios así porque es que parecen colmenas de lo maxificado que está todo aquello. Pero es cierto que son viviendas de nueva construcción, son o bungalows o pisos, que veremos los precios hoy, no preocuparse también. Aquí en el canal os los mostraremos. Y la construcción, sin lugar a duda, ha sido un motor bastante grande de esta zona. No para de crecer. Aparecen nuevas urbanizaciones, nuevos permisos se conceden para la construcción. La zona se expande con un ritmo absolutamente vertiginoso. Y también, obviamente, sirve como residencia habitual ahora ya para los trabajadores de toda la zona de Benidorm, Alfaz del Pi, Altea, incluso Villajoyosa. Ahora mismo estamos en la parte más antigua, en la zona donde era el antiguo castillo de Finestrat, con vistas increíbles. Podemos ver la bahía, el mar Mediterráneo, por ahí cerquita está Villajoyosa. A nuestra izquierda, un poquito más, está la ciudad de Benidorm, la ciudad de los rascacielos, la más popular en cuestión del turismo. Y veis todas esas calles, todas las carreteras que hay llegan hasta el pueblo. Realmente es una zona muy agradable para vivir. El clima es bastante cálido. En invierno pues hará algo más de frío porque estamos en la montaña, no es como vivir al lado de la playa, a orillas del mar, pero es un clima agradable. Es un clima típico de nuestra provincia de Alicante, con algo más de fresquito en invierno, días de lluvia igual que en cualquier otra zona aquí cerquita, por lo que es una zona buena para aquellos que os gusta el calor. De hecho, se encuentra a tan solo 8 o 10 minutos de Benidorm y a 50 kilómetros de aeropuerto de Alicante. Fácil acceso hacia la autopista hasta la carretera nacional, por lo que está muy bien ubicado de forma estratégica, he de decir, para que pues, para las personas les sea bastante más fácil acceder a diferentes puntos. El cementerio antiguo está ahí, un polideportivo que es como si fuera un campo de fútbol, digamos, ahí justo enfrente está. Es una de las instalaciones que hay aquí en la zona. Vamos a hablar sobre qué es lo que existe aquí en el pueblo. Obviamente ya os hemos adelantado, es que mirad qué vistas, es increíble. Vamos a empezar a descubrir las viviendas en el pueblo de Finestrat. Lo más barato que hemos encontrado aquí es una casa adosada de 75 metros cuadrados, 2 dormitorios. Por fuera está bastante reformadita, se ve bonita, por dentro habría que arreglarla un poco. Son 75.000 euros como tal. Ya veis que los precios no son de lo más caros todavía. Y lo siguiente ya sería 84.000 euros. Empezamos por las casas, ¿de acuerdo? 84.000 euros, que ha bajado de 88.000, 4.000 han quitado. 2 dormitorios, también 86 metros cuadrados, pero esta vez es una casa que tiene algo de vistas al mar en el pleno casco antiguo. 86 metros cuadrados, de ahí que es algo más cara de precio. Casa o chelete independiente en Finestrat, es una casa de pueblo. Y en este caso son 125.000 euros, un dormitorio, 72 metros cuadrados. Y el precio es porque, aunque la casa es muy chiquitita y hay que rearreglarlo todo entero, pero la parcela es muy grande, de 11.037 metros cuadrados. Lo siguiente es una casa adosada, 133.000 euros, también han bajado 2.000 el precio. 3 dormitorios, 120 metros cuadrados. Aquí también en la zona de casco antiguo en Finestrat, por donde hemos estado paseando. Casas independientes como tal se puede coger por 159.000 euros o más. Aquí han bajado 10.000 euros ya la oferta.
4 dormitorios son 136 metros cuadrados aquí en Finestrat Pueblo. La verdad es que si uno supiera arreglar toda la zona, la casa tal vez se puede expandir, lo que sea, y sería una buena opción. Casas también existen de este tipo que son como urbanizaciones. En este caso son 3 dormitorios, 170 metros cuadrados, 210.000 euros cuestan este tipo de viviendas. Casas grandes de 5 dormitorios, 250 metros cuadrados, se pueden comprar a partir de 289.000 euros. Esta casa es con terreno independiente. Y ya nuevos de nueva construcción a partir de 470.000 euros con 3 dormitorios, 100 metros cuadrados. Es en uno de estos lugares de construcción, muchísimos nuevos que están apareciendo en la zona de Finestrat. Pisos aquí existen desde 79.500 euros. Este es de 2 dormitorios, 75 metros cuadrados, primera planta exterior sin ascensor, con algo de vistas al mar. Típico estilo antiguo. De un dormitorio, 50 metros cuadrados, segunda planta sin ascensor, 105.000 euros. 130.000 euros costaría un piso de 3 dormitorios y 105 metros cuadrados. Es planta baja aquí en el casco urbano. Y ya pisos más nuevos, reformados, a partir de 135.000 euros. Este de aquí son 2 dormitorios, 99 metros cuadrados. Pero después ya hay 267.000 euros, pisos nuevos de reciente construcción en este tipo de urbanizaciones grandes, con piscina, con sauna, con gimnasio, con pista de pádel y muchísimo, muchísimo más. Por lo que existen diferentes opciones y de nueva construcción, pues por ahí rondan 300.000 euros, un poco menos, un poco más. Vamos a entrar en la cafetería panadería aquí, que es de las más famosas que existen, es donde más gente siempre suele haber, y la verdad es que tienen los panes y la repostería increíble. Se nota que se hace aquí en el pueblo. Para alquilar realmente no hay mucho, hay solo 2 propiedades, una finca rústica de 800 euros al mes, 3 dormitorios, 110 metros cuadrados y después un piso nuevecito de 1.850 euros al mes. Un gran contraste de precios. También habéis visto que hay incluso colegio aquí en la zona, por lo que vuestros hijos podrían ir al colegio perfectamente aquí dentro de la misma población, dentro del pueblo de Finestrat. Clínica veterinaria y muchísimo, muchísimo más. Nos ha sorprendido. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya resultado informativo e interesante. Es un lugar muy bonito, es un lugar pintoresco con increíbles vistas, con el aire muy puro, aunque hay algo de vehículos, pero realmente es un lugar muy bueno para vivir. Y cada vez más se están reformando casitas antiguas que han habido aquí durante todo este tiempo. Las están reformando, algunas son de alquiler turístico, pero la gran parte de la gente pues obviamente viven aquí. Hay colegio, hay piscina municipal que está abierta en verano, hay zonas para aparcar, hay casas independientes, pisos adosaditos chiquititos como pareados. La verdad es que es una zona increíble que está creciendo cada vez más y más. Las casas están llegando hasta aquí. Habéis podido ver las nuevas construcciones también. Y pronto creo que se va a juntar la playa de Finestrat, la cala de Finestrat, con esta zona. Hay carreteras muy buenas además. Un lugar sorprendente. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.